mí la cooperativa es mi corazón. Para armar la cooperativa hubo que luchar mucho. Luchamos para poder tener nuestro lugarcito y para salir adelante. Porque te discriminan por ser cartonera. Pasan cosas lindas en la calle también, uno. Y la gente se te ayuda, salís a flote. Y lo más feo de ser cartonera era que la policía no nos dejara trabajar. Todos veníamos por la misma necesidad. Entonces eso hacía de que todos seamos en un conjunto. Tenía que salir a buscar todos los días. Llueva o no llueva, yo tenía que salir a laburar igual porque tenía que llevar la comida para los chicos. Entonces, con lo que vivíamos con el cartón y el papel. Entonces yo tomé la iniciativa de salir a buscar el sustento porque no tenía cómo darle de comer a mis hijos. Fue tremenda las cosas que pasamos en calle, pero te forma como persona. Tenés de todo, tratamos de ayudar, así. No te vas a llevar nada en esta vida. Hola a todos y a todas. Acá estamos en un nuevo episodio, el número 20 de Locas y Locos por el Reciclaje. Para variar con excelente noticia. Un programa de ambientalismo popular, de trabajadores hechos para trabajadores y trabajadoras. Hoy, la verdad que gracias a Juani, el compañero que es el delegado general de Parques Nacionales, tenemos un programón para discutir, pensar, charlar, debatir, concientizar sobre el tema de AISA. ¿Qué es el tema de AISA? Es la privatización de aguas y saneamientos argentinos en manos de este bendito gobierno y sus fuerzas del cielo. Pero antes de eso, estamos obligados a saludar a nuestros sponsors, porque no es cualquier programa, es un programa con sponsors. Que no aportan dinero, pero son sponsors. Sí, pero buena onda, fuerza, nos miran, nos sugieren Son temas. sponsors anímicos. Lo primero, Son emocionales. claro, Emocionales. lo primero son los compañeros de la cooperativa Recuperadores Urbanas del Oeste. Yo la conozco, vos también, ¿no? Muchos de nosotros trabajamos ahí, por eso el programa de Locos y Locas por el Reciclaje. Por otro lado, también los compañeros de la Federación de Recicladores, la FACIR, sobre todo de la seccional capital, de donde nosotros estamos. También a los compañeros de ATE, de lo que muchos, con el Tano somos de ATE, y de la CTA de los trabajadores capital, y sobre todo a la Secretaría de Ambiente, que promueve este tipo de programas. Por favor. También con los compañeros del subte, los compañeros de UTE, los compañeros taxistas, los compañeros de Cipreva, que están todos y muchas veces nos mandan aportes, cosas y nos dicen temáticas, problemáticas cuando nos equivocamos, cuando lo hacemos bien, se ponen contentos. Bueno, además de trabajar el tema de AISA, tenemos principalmente la problemática de un ataque sistemático del gobierno de Black Macri sobre las cooperativas recicladoras de la Ciudad de Buenos Aires. Otra versión privatizadora, digamos. Otra versión privatizadora, con una lógica de que quiere politizar para el lado de llevar todo para el lado de que como si la federación fuera solo de Grabois y entonces el resto de la cooperativa son lo mismo, más allá de la hermandad que hay una heterogeneidad de experiencias y muy ricas que nacieron de distinta manera, y después dimos toda una pelea todas juntas. Quiere romper esa experiencia también. Así que bueno, queremos presentar a la compañera Sabrina Selva. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Compañera diputada por la provincia de Buenos Aires, del peronismo, por supuesto. Por supuesto. Otra fuerza que no me quiere mucho. No creo que quiera entrar a la radio Germán Abdala. Claro. Con una
alta experiencia en las problemáticas ambientales, fuiste jefa de gabinete de Así Parques Nacionales y hoy también te desempeñás en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, eso sería más una intención, te diría, porque la Comisión de Ambiente se reunió 3 veces Bueno, en un año y medio que hace que soy legisladora. La preside un diputado de la Libertad Avanza. claro, me imagino. A tono con el negacionismo. A tono con el negacionismo ambiental de mi ley, por supuesto. Pero bueno, pero la provincia de Buenos Aires sí desarrolla Sí. las cuestiones, ahora está con la COP30, ¿no? Van a hacer una participación interesante, en fin. Bueno, nosotros trabajamos el tema de AISA, pero para empezar a discutir armamos como un videíto muy sencillo porque queremos como que sea algo para nuestros compañeros y compañeras, que cuando hablamos de agua muchas veces no se entiende, o cuando hablamos de AISA uno se imagina abrir la canilla, cerrar la canilla, ¿no? Entonces armamos como un videíto que tiene que ver con la situación más sistémica de la situación. Que esto es que AISA no es simplemente... Cuando hablamos hoy de AISA, ahí va. agua, Poné estamos con hablando de sonido. algo que es bastante más complejo. Estamos hablando de una red de agua potable que llega a todos lados, de una red de cloacas, de plantas de tratamiento, de un sistema de drenaje fluvial, de biodigestores, un sistema de captación de agua de lluvia, etc. O sea, quieren privatizar un derecho básico, transformar en mercancía algo que hace a la plena supervivencia del hombre, como el agua. En fin, acá les dejamos esto para que vean la complejidad que tiene un sistema. Así cortito y al pie. Cuando nosotros hablamos de AISA, hablamos de un sistema complejo que no se ve, ¿no? Que es un poco lo que le pasa al gobierno de Macri y también al gobierno de Milei. Lo que no se ve por ahí no existe. Pero por otro lado, que une, es la versión anti-libertaria, porque es lo que une a toda la ciudad de forma absoluta. Cuando uno tira el botón del baño, se junta con el de la cuadra, con el del barrio, con el de la ciudad y va a otro lado. Cuando uno cuando uno potabiliza el agua y la inyecta al sistema, lo mismo, un sistema absolutamente comunitario, que la metáfora liberal desaparece. Entonces, quieren ver cómo transformar esto. Entonces, nada, queríamos charlar con vos, que nos cuentes un poco cómo es la visión que están desarrollando en la Cámara de Diputados, bueno, y vos en particular, cuál es tu mirada con respecto a esta empresa y las situaciones. Yo saqué unos datos que vos habías dado porque miramos, ¿no? Que como que AISA asiste a 17 millones de habitantes. Exacto, entre la provincia de Buenos Aires y la capital federal. 22.000 kilómetros de agua potable. Exacto. Una red de 22.000 kilómetros. Y por otro lado, 16.000 de cloacas. De cloacas. Sí, y 3.300 kilómetros cuadrados de obras de saneamiento y agua potable en la provincia de Buenos Aires y la capital federal. Yo creo que acá hubo, dentro de esta visión nefasta que tiene el gobierno, no solo de no ver lo que no se ve, sino de este corrimiento, ¿no? Del Estado, de algo que ellos ven como una mercancía, pero que en la Argentina es un derecho, vos lo dijiste. Y es un derecho porque lo garantiza la Constitución Nacional, porque está dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, porque lo establece también doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y porque ese acceso a la red de agua potable y saneamiento es mucho más que eso que vos decís, ¿no? De abrir la canilla, que el ciudadano lo tiene como incorporado y que implica todo eso. Y que para eso implica sí o sí la pata del Estado, porque yo la primera pregunta que me hago es qué privado va a invertir en esta infraestructura cuando todos sabemos que no está el rédito económico después por parte de los ciudadanos que abonan a ese servicio. Entonces me parece que ese es el punto de partida y esta visión que tiene el gobierno una vez más de avanzar sobre un recurso natural que es el agua, porque creo que el trasfondo es ese, y llevándose puesto un derecho que es el acceso al agua potable y a las obras, ¿no? De saneamiento. Cuando estábamos investigando un poco, en el mundo la geopolítica al agua la ve como el oro azul, ¿no? Como un bien absolutamente preciado, que en nuestro país
nosotros veníamos viendo también que es más del 70% del país es árido, que el agua es un problema realmente que se va transformando con... Grandes cantidades de estrés hídrico, el agua claro, en la parte cercana a la cordillera, por la minería, por el abuso y el mal uso de las napas. Así es. Entonces, a mí está bueno como de ampliar un poquito esta cosa de que el agua es un derecho, porque con respecto a la contracara de verla como una mercancía, ¿no? Digo, eso, ¿cómo digo, y sobre todo en este proceso donde Milei todo se compra y vende, ¿no? Como la lógica de la vida es comprar y vender. Esta cosmogonía de que pone al derecho humano, al derecho de la vida por encima, ¿cómo vos ves en términos políticos qué capacidad tiene de avanzar con eso, que no haya resistencia popular? Bueno, nosotros ahí creo que es necesario que el freno no lo podemos poner solamente desde la política y desde el Congreso. Nosotros presentamos varios proyectos para anular estos decretos de necesidad y urgencia, que también es recontra discutible y te diría nulo, de nulidad absoluta, el mecanismo parlamentario que eligió el gobierno para avasallar este derecho, porque lo hizo a través de un decreto de necesidad y urgencia primero, que es el que destruye el marco regulatorio, que ese marco regulatorio es un convenio tripartito que se aprobó por ley, que se firmó en el año 2006 y se ratificó en el año 2007, del que participaron la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. Y este gobierno, por un decreto de necesidad y urgencia que se basa en la necesidad y urgencia de un decreto de necesidad y urgencia anterior, que es el 70-2023, avanza en la destrucción del marco regulatorio, que es lo que hoy habilita a la empresa circunstancialmente hasta... Exactamente, a los cortes de los servicios, a no más tarifas subsidiadas. O sea, se lleva puesto el marco regulatorio únicamente con la pata del Estado Nacional, ¿no? Digo, y esto es totalmente nulo porque es una ley convenio que debiera pasar por el Congreso. Y después surge el decreto siguiente, que creo que es el 495, que es el de privatización, en el que permite la enajenación del 90% de las acciones de la empresa en manos privadas, y que después discutamos, ¿no?, también cuál es la visión que tiene este gobierno de a qué manos privadas iría esta empresa, ¿no? Que también ahí hay otro... Exacto, hay algunos nombres que a nosotros nos preocupa, y acá no hay un sesgo ni religioso, ni estatista, ni nada, sino que a mí lo que me parece totalmente paradójico es que dentro de esos nombres está una empresa estatal del Estado de Israel. Entonces digo, este gobierno que defiende la privatización dentro de su ideología nefastamente liberal, pretende entregarle el agua de los argentinos, el derecho al agua de los argentinos, a una empresa estatal, pero de otro país. Y que está siendo hoy herramienta de un genocidio. O sea, están usando el agua como arma de un genocidio que se está practicando. Lo loco también es que ya tuvimos la privatización del agua. Estuvo en manos francesas hasta el 2016 y terminó salió muy mal. O sea, yo recuerdo, o sea, es parte como estas cosas cíclicas, ¿no? Por ahí sí... Me interesa como preguntarte, porque un poco lo que averiguamos es como cosas que, bueno, ¿qué salió mal de la privatización anterior? Poner como... ¿Qué nos podés contar vos? Te puedo contar que ustedes recordarán que nosotros asumimos obviamente el control de la empresa de AISA en el año 2019, cuando asume el gobierno de Alberto Fernández, que ahí encara este proceso de reordenamiento de AISA Malena Galmarini, y nos encontramos, después de un periodo de privatización de muchos años, con una empresa detonada, con más de 1.000 obras paralizadas, con una deuda que tenía la empresa que superaba los 9.000 millones de dólares en proveedores y más de 540 millones en materia de déficit de la empresa. Y eso se dio vuelta, no solo con inversión de la empresa, sino también, con una decisión política de entender que no era el fin primero que la empresa sea superavitaria, sino que cumpla con el rol que tenía que tener, que era reactivar esas obras y de extender esta red de la que vos hablabas hoy al principio, que en ese momento yo creo que se hicieron más de 5.000 kilómetros en la gestión de Malena. Sí, yo mira, acá justo noté que pasaron del 76% al 85% en cobertura de agua y de cloacas del 57% al 72%. Exacto, o sea, falta incluso un montón más, porque también cuando nosotros hablamos, por lo menos desde mi espacio político, ¿no?, que el agua es un derecho, bueno, nuestra visión ¿cuál era? Era que sea un derecho para todos los que tenían que acceder a ese derecho, que no logramos finalizarlo porque terminó el gobierno y este gobierno no se encargó de continuar esas obras y de ver cómo seguían invirtiendo para mejorarlo,
sino que paralizaron obras, lo que aumentó la deuda también de la empresa, porque vos cuando paralizás obras que están en ejecución, en los procesos licitatorios ustedes lo saben, que hay certificaciones de obra que se tienen que ir pagando. Bueno, con lo que este gobierno debía de certificaciones de obra, creo que lo pagaba con la cantidad de retiros voluntarios que hicieron firmar hasta este momento. Entonces, hubo una decisión política de empezar con un vaciamiento para después terminar avanzando en lo que hoy es la privatización. Claro, y te pregunto, ¿no? Porque una de las críticas que había a la gestión del kirchnerismo, digamos, de la recuperación del agua, era que, bueno, se habían las tarifas se había congelado y por lo tanto la empresa no había recaudado, que era media deficitaria, bla, bla. Que es un poco lo que vos nos estás diciendo. O sea, la deuda de años de privatización y de no avance hace que parezca un avance pequeño que es enorme, ¿no? Y cómo decir, bueno, no llegamos al 100%, sí, pero veníamos con un 50%. O sea, ¿no? Esta cosa que la desmemoria popular a veces también juega muy en contra de las gestiones, ¿no? Porque vos agarrás una cosa destruida, entre que la organizás, la laburás, la trabajás, pusiste en marcha, es complejo. Y para mí hay otra cosa que leía, de que también con AISA daban trabajo para cloacas, a los sectores populares. Totalmente. Contanos un poco ese proceso. Bueno, hoy... Que parece que una empresa privada, imagino que... Muchas cooperativas de trabajo, mucha articulación con los municipios, mucha articulación con el sector constructor. Cooperativas en construcción. Exactamente. Y esto era también una forma, más de 26 municipios creo que son específicamente los que hoy tienen el servicio de agua potable y cloacas a través de AISA en la provincia de Buenos Aires, 26 municipios y la capital federal. Entonces también es un rol muy importante que tiene esta empresa en los municipios, porque hoy toda obra que está paralizada es un problema para los intendentes, que no solo pierden fuentes de trabajo seguramente locales que la empresa contrataba para llevar adelante las obras en esos municipios, sino que además tienen un problema en sus distritos con obras paralizadas que después retomarlas es casi más, te diría, más caro que ponerlas en inicio, ¿no? Eso es terrible, o sea, están, la verdad, tomando una decisión que va a tener obras paralizadas en 26 distritos de la provincia de Buenos Aires, que perjudica el derecho al acceso al agua, que destruye empleo. O sea, no veo cuál es. Díganme algo positivo, ¿no? No deja estar atada a la macroeconomía y a esta idea de conseguir dólares. Ustedes recordarán que estaba en la ley base la privatización de empresas y que son estratégicas para el desarrollo de la Argentina. La primera vez que se privatiza el agua a principios de los 90 también fue por lo mismo. O sea, la idea de sostener la convertibilidad a un dólar atrasado, conseguir dólares de alguna manera. Fue una de las primeras privatizaciones, creo que el agua, en el 93, me parece que fue por ahí, o no me acuerdo, pero fue en la primera etapa de Menem. Y fue justamente para hacerse de dólares. Ahora volvemos a lo mismo 30 años después. Increíble. Claro, 30 años después, y sí, con un recorrido muy importante, que un poco lo que vos decías. O sea, la pena que da de romper lo que anda. Claro, sí. ¿No? Que vos decís, che, si anda, ¿qué necesidad tenés? Que, nada, nosotros decimos que es un programa de ambientalismo popular y este año empezamos a discutir mucho más de política, porque si no también no se entienden las decisiones sobre el ambiente, ¿no? Y sobre todo en el conurbano también, lo del saneamiento es fundamental por las cuencas que tiene y la contaminación que se dan. Con la experiencia que ustedes hicieron en AISA, así, en términos de la contaminación de los ríos y de ¿qué impacto tiene AISA en eso? No, es que se trabajó. AISA incluso era una empresa, una de las, primero que es la quinta empresa de agua y saneamiento más grande del mundo, ¿no? Ahí tenemos un dato también. ¿Es la quinta más grande del mundo? Quinta empresa más grande del mundo de agua y saneamiento. Entonces ahí también está, ¿no? Está un puntito más de por qué también la quieren rifar. Pero AISA era una empresa que estaba certificada, que tenía las normas ISO al día, que uno cuando veía que se iniciaba una obra, había siempre estudios de impacto ambiental atrás, una visión muy ambientalista del cuidado del ambiente también y del recurso para la sostenibilidad también del recurso, que es nada más y nada menos que el agua potable. Todo eso funcionaba porque había una visión integral de cuál era el rol de la empresa para que ese vecino pueda ir a la canilla a abrir el agua y que el agua sea potable.
cuando empezó la primera etapa del gobierno de Milei, que ustedes recordarán que empezó el gobierno de Milei y empezamos a discutir la ley bases, que AISA estaba entre ese listado de empresas que el gobierno pretendía privatizar. Nosotros lo primero que hicimos fue pedirle al gobierno, a través de pedidos de informes, pedidos de acceso a la información pública, bueno, que nos explicaran cuál era, porque a ellos lo único que les interesaba era el estado financiero, ¿no? Bueno, explíquenos cuál es el estado financiero de estas empresas y cuáles son los pros y los contras de por qué la quieren privatizar. Y a nosotros no nos alcanzaba con el análisis financiero de AISA para avanzar. El gobierno, evidentemente, fue lo que hizo. Y no solo eso, sino que desde el año pasado, a mitad de año, les diría, empezaron con el descuido de un montón de obras de mantenimiento de todo lo que es el sistema de agua potable y saneamiento, como por ejemplo la desclorificación del agua, un montón de cuestiones que hasta ponen en riesgo la salud de los vecinos que hoy tienen acceso al agua potable. Bueno, este gobierno descuidó todo el sistema de saneamiento, las plantas potabilizadoras que quedaron a medio hacer. El sistema Riachuelo es uno que se había reactivado y que este gobierno también paralizó. Bueno, todo eso hoy está en riesgo y esto pone en riesgo la salud nada más y nada menos que millones de bonaerenses y de porteños que hoy se sirven del agua potable. Nosotros decimos de siempre acá algo muy... que hay ciertos bienes comunes, o sea, derechos esenciales que tienen que estar fuera de la lógica del mercado. O sea, que no pueden pensarse solamente en costo y beneficio. Uno es el agua. Como decimos nosotros siempre, la salud, cuando hablamos del Garraham y otras cuestiones. Pero otras cosas podemos pensar, pero por ahí es de cara a futuro no es un desafío que empezar a discutir o rediscutir o por ahí no una discusión lo suficientemente, digo, a la par de reestatizar y decir esto lo estatizamos. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser, esto no tiene que estar en mano del mercado porque es algo que nos tiene que facilitar la vida a todos. Por ahí no discutimos suficiente, ¿no? Digo, no. Sí, pero ahí vamos a la parte política que es, claro. Pero porque a mí me interesa mucho la mirada de todavía no se privatizó. Ponele que zafemos que no se haga, bueno, genial, pero si lo hacen, ¿cómo haces con un gobierno popular para recuperar esto, no? Porque si no, claro, que es un poco, me acuerdo, y vamos a otra cosa que me interesa muchísimo, que cuando Santoro en Capital decía una cosa que a mí me pareció interesante para pensar la política, que es, bueno, la ciudad de Buenos Aires está semi-privatizada. Lo que nosotros tenemos que ir a controlar las terciarizaciones, o sea, el lugar del gobierno, del jefe de gobierno, termina siendo tener que ir a controlar las empresas, porque hoy un discurso de, voy a estatizar, zurdo es poco lo que te dicen, digamos, qué sé yo, peor que estalinista, que no sé lo que sería. Pero nos ponen en ese lugar, digo, porque se corrió tanto el eje. Pero bueno, lleguemos a eso. Pero a mí hay una cosa que al leerlo me pareció como que de los más graves, esto de la posibilidad que arma este decreto de que, ¿cómo se llama? La posibilidad de cortarle el agua a la gente que no paga. Sí. ¿Cómo sería está eso? habilitado. Porque lo ves como un producto y no más como un servicio. Claro. Es como cuando te cortan la luz porque no la pagás. Bueno, y aparte esto va en contra, por eso yo insisto, va en contra de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Se van a llenar de amparo la justicia argentina porque esta gente va a empezar a cortarle el agua a la gente y no lo pueden hacer. O sea, eso es tan grotesco. A mí me indigna, perdón, pero es tan grotesco ese primer decreto que se lleva puesto el marco regulatorio, que no se lleva puesta doctrina de la Corte, se lleva puesta la Constitución Nacional y se lleva puesta una ley convenio, ¿sí? Esto tendría que haber pasado por el Congreso. Es nulo, de nulidad absoluta ese decreto. Eso me queda claro. Ahora bien, también entiendo que en los sectores donde se está discutiendo esto, no son los sectores con predominio popular, o sea, la gente común que abre la canilla, ¿no? Porque uno puede entender en relación a la postura que tiene, el lugar donde está, y darse una discusión, o sea, racionalizar lo que está pasando. Pero el común de la gente si tiene suerte abre la canilla y tiene agua, y después cuál sea la empresa que le brinde ese servicio, no le cambia la realidad en lo inmediato. Por ahí esto, ¿no? Digo, si esto se llega a dar de tal manera y esto, si no pagás, se te empieza a cortar y sí empieza a verte afectado tus derechos, ahí cambia la perspectiva y la mirada y la discusión pueda abarcar otros ámbitos que hoy no está abarcando. Porque entiendo que es una preocupación real, pero no es una
preocupación horizontal al... Pero se puede, pero pará, déjame que le pregunte Sí. a ella, porque digo, ya pues la tenemos, pero tenemos Sí, a sí. ella. Entre nosotros discutimos todos los días. No, me parece muy interesante. ¿Qué mecanismos ves vos que esta naturalización de todo hasta que, o sea, negamos el sistema público de agua, digamos, como decir, che, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos pasó? Digo, ¿por dónde la ves vos que viene? No, a mí es algo que me preocupa muchísimo, la naturalización de este avasallamiento, ¿no? Por parte de este gobierno. Yo creo que, y acá hablo más como militante que como diputada, creo que ahí tenemos un desafío enorme desde los distintos sectores en que los que cada uno milita, de poner sobre la mesa y poner conciencia sobre todo lo que está avanzando este gobierno. Digo, el gobierno nos ganó en el relato y nos tenemos que hacer cargo de eso. Digo, llegamos hasta acá primero porque los que no supimos dar respuesta, y me hago cargo de mi gobierno, que no dimos respuesta en un montón de cosas, que nos alejamos de la sociedad, y hoy ese alejamiento está potenciado, y en el medio hay un tipo que vino a la gente a decir que iba a hacer todo esto, que lo está haciendo, y que, como acá dice el compañero, todavía no ve, ¿no?, en eso, en lo más fuerte que le puede afectar en lo que están avasallando. Ahora, el desafío está en cómo le transmitimos a la gente que ese superávit fiscal del que habla el gobierno, que es totalmente ficticio, digo, es en base a estos ajustes, en base al ajuste de los jubilados, a los discapacitados, la salud pública, el Garrahan, digo, en base a los servicios que están rifando, en base a la entrega de nuestros recursos naturales. Y yo creo que eso en algún momento empieza un poquito a permear en la gente, porque no es gratis lo que están haciendo. Yo sí sé que no es inmediato, comparto con vos lo que decías recién, pero me parece que el desafío nuestro está en explicarle a la gente cuál va a ser la consecuencia de esto. Y la consecuencia va a ser que un día esa persona que está acostumbrada a abrir la canilla y que le salga agua no le va a salir, o le va a salir marrón, porque no va a estar el Estado controlando de que la empresa se encargue de potabilizar esa agua. Que o le más las tarifas. Claro, o al vecino que por ahí, por la cuadra o a 5 cuadras, le pasa el agua potable y las cloacas, y que a él no le llegó todavía porque había que extender la red, y vea que el vecino sigue teniendo agua y él pasa un año más y no la tiene. Bueno, yo creo que ahí empieza un poco a permear, me parece. Ojalá. No, me parece que sí, bueno, es la expectativa que tenemos con este tipo de programa, con el movimiento obrero. Digo, a todos nos sorprende también cómo lo permeable que fue la sociedad este tipo de... o una parte de la sociedad también, ¿no? Porque uno se acostumbra a universalizar, y la verdad que tampoco va. Tampoco es así. Claro, hay un 40% que dijo, che, no. No, yo sí, para ser más optimista, es parecido a lo que hacemos nosotros. A nosotros con el reciclado nos pasa lo mismo. La mayoría de la gente deja la bolsa de consorcio en el tacho y lo que hay atrás se olvida. Y con el agua, como vos decías, es muy similar, pero nosotros avanzamos, se pudo avanzar en separada de origen. O sea, son discusiones que se pueden, no es imposible, digo. O sea, porque nos pasa parecido. Ley de envases tenemos que avanzar en el Congreso. Sí, es fundamental. Ahí vimos una que presentó Milei, que te vamos a ir a charlar horrible, anticartonero, sí. pero antirreciclado. Antirreciclado, ¿no? creo que es la... Sí. También con una visión muy nefasta, ¿no?, del rol y de cómo también se fue transformando todo el sistema de reciclado en la Argentina, con un rol preponderante de lo popular, que para mí es lo que hoy sostiene el reciclado en nuestro país. Sí. Así que, pero bueno, está la visión de este gobierno de avasallar eso también. Sí. Y también puede ser que el gobierno en este momento esté planteando lo de AISA porque necesita desesperadamente los dólares para llevar a cabo su plan económico. Yo creo que el gobierno necesita desesperadamente dólares. Y lo está usando como un está activo. Viendo de dónde lo saca. Exacto. Yo lo que no veo es que los vaya a tener en el corto plazo. Lo vemos, bueno, a Caputo rifándose millones de dólares del Banco Central con un dólar futuro todos los días. Nada más. Las metas del Fondo Monetario no se están cumpliendo, y encima nos sigue condicionando, y estos están de rodillas frente al Fondo Monetario, no de espaldas. Entonces a mí me preocupa la poca sostenibilidad que tiene el plan económico. Yo no sé en qué deriva esto, yo no veo hoy el humor social que esté en sintonía con el desastre que está haciendo el plan económico, pero sí empiezo a ver que empieza a permear y que un poquito el humor social le empieza a ganar a la paciencia, ¿no? Yo de a poquito lo estoy viendo. Y tal vez porque ahora tiene que empezar a hacer uso de los activos que tiene, porque tal vez no llegue o no le alcance, o algo peor, que explote el sistema por el aire.
Sí, yo no sé si les va a explotar. Porque lo están pisando para que eso no suceda y lo van a tener pisado al tipo de cambio hasta que pasen las elecciones. Creo que esa es una estrategia netamente electoral y que no está mirando con apoyo del FMI el fondo. Afuera, claro. Mirá, no estaba en los planes, pero como vos sabemos que tenés que estar a las 6 en la Cámara de Diputados. Tenemos un rato más. Bueno, no, quería que nos cuentes un poco, que nosotros vivimos con mucho interés el armado político del peronismo en la provincia de Buenos Aires y de la unidad que se logró, que, bueno, digo, con dificultades, pero todo proceso de unidad tiene sus dificultades, pero que nos llena de expectativas, diciendo, che, pará, que la provincia puede ser. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Vos sos diputada por la provincia, ¿cómo, o sea, contanos un poco esto, cómo lo están llevando? Bueno, hace rato me preguntaban por cómo fue el cierre, ¿no? Todos sabemos que el cierre no fue de lo más lindo que hubiéramos querido mostrar, ¿no? Pero yo siempre lo digo, no soy de las que romantiza un cierre de listas. Creo que los que hacemos política, ninguno lo hace, ¿no? Digo, creo que además, siempre hay heridos. Pasan los años, después son anécdotas las más divertidas, ¿no? Este tuvo particularidades también. Pero sí creo que primó la sensatez. Yo vengo particularmente del Frente Renovador, en donde yo creo que Sergio Massa tuvo un rol preponderante en la búsqueda de los consensos y de la unidad. Él hace meses que nos viene planteando que él está más preocupado por construir una alternativa en unidad que ver por qué lugar ocupa él en la lista. Digo, ayer salía el compañero Grabois a hacer declaraciones. Yo dije, yo sería una de las que lo militaría orgullosamente a Juan. Digo, lo quiero de este lado. Digo, me parece que todos tenemos que abonar a entender que acá el adversario político es Milei, que es el que está haciendo pelota todo, y yo creo que primó eso, que hubo sensatez por parte de la dirigencia política que hacía unos meses no estaba primando, y también hay que decirlo, y que entendieron que la única manera de ponerle un freno a este gobierno en la provincia de Buenos Aires es en unidad. Así que yo creo que estamos firmes en ahora hay que armar la estrategia electoral, se viene también la estrategia electoral de cara a las elecciones nacionales de la provincia. Claro, que son todas juntas. Son todas juntas, yo creo que la gente no va a entender de qué estamos hablando, si la elección provincial o nacional, pero sí creo que también, y acá incluso hasta lo hemos discutido con Sergio, porque por ahí él no estaba tan de acuerdo con desdoblar que el gobernador adelantara la elección de la provincia, yo fui una de las que me parecía que estaba bien, porque íbamos a poder poner en valor lo importante que es para los bonaerenses y las bonaerenses de que la motosierra no entre a la provincia de Buenos Aires, y le íbamos a poder mostrar a los bonaerenses que el gobierno, más allá de avanzar contra todas las provincias, digo, con un ajuste inusitado, con no transferencias a las provincias que adeuda, eligió particularmente a la provincia de Buenos Aires. Por eso, ¿no? Como un enemigo, ¿no?, del Estado Nacional, y le eligió a Axel Kicillof como adversario político de cara a lo que viene. Entonces, acá yo creo que no es cuidar al gobernador, que obviamente soy de las que cree que hay que hacerlo, sino es cuidar a la provincia de un gobierno que no le importa lo que hay detrás, que son millones de bonaerenses. Eligió un adversario político y está haciendo pelota a una provincia de la Argentina, que es la que más aporta al Producto Bruto Interno, la que menos recibe. Entonces, creo que, primó la sensatez, tenemos que cuidar esa unidad, reforzarla de cara a octubre, para empezar a construir una alternativa fuerte de cara al 2027. Ahora te pregunto así, sé que no sos vos la que lo arma, pero ¿cuáles serían los ejes que el peronismo tendría que abordar como para estar más cerca de la gente en esta campaña? Yo creo que ahí juegan un rol muy importante los intendentes. Yo creo que la elección provincial va a ser una campaña de abajo para arriba, porque en este corrimiento del Estado Nacional también son los intendentes los más perjudicados de programas nacionales que no llegan a los municipios, de la obra paralizada por el gobierno nacional perjudica a los municipios. Yo vengo de Mercedes, en donde tenemos un plan de viviendas con más de 100 viviendas que están paralizadas y que mi intendente no tiene la posibilidad de reactivar con los fondos de una municipalidad, porque es un municipio que no recauda como La Matanza o San Isidro. Entonces, me parece que hay un desafío enorme de que se va a territorializar mucho. Yo el otro día lo decía, al principio pensaba que iba a haber 8 elecciones distintas en las 8 secciones, y yo creo que va a haber 135 elecciones distintas. Yo creo que esto va a ser medio en defensa propia de cuidar los territorios, de cuidar los municipios y de un mano a mano y volver a esa cercanía, porque el vecino no entiende que si tiene paralizada su casa por un plan de viviendas que fracasó es culpa del Estado Nacional. Al primero que va le golpea la puerta es al intendente. Entonces yo creo que hay ahí un rol muy importante que van a tener los intendentes en defensa propia, de decirle a los vecinos, che, esto tiene que ver con lo que está pasando arriba.
Está bueno que los compañeros también lo escuchen, y porque vamos a necesitar realmente el compromiso de todos. Y nosotros hicimos varios programas, entre unos hablamos, por ejemplo, de lo de Bahía Blanca, como dos modelos, ¿no? Un modelo donde el Estado se hace cargo de situaciones dramáticas que tienen que ver con el ambiente, y otro modelo donde el Estado abandona. ¿Sí? O sea, y son bueno, lo que voy a decir de viviendas pasa exactamente lo mismo. O sea, varias veces hablamos con los compañeros que trabajan la problemática de vivienda en el país, que es una problemática absolutamente también ambiental. Bueno, algo que funcionaba, el FISU, funcionaba bien. Entonces y lo destruyeron. Y son todas problemáticas ambientales, ¿no? Que tienen que ver con el cuidado del ambiente en el que están, y son políticas públicas, necesariamente. Sí. Ese corrimiento, creo yo, que no es discrecional, no es una decisión política, este corrimiento del Estado. Yo sí, ahí es donde para mí también, en esta etapa que para mí viene después de la elección, de repensar, de reorganizarnos como Movimiento Nacional y Popular, también repensar que nosotros a muchas frases las vaciamos de contenido. Nosotros cuando hablamos de Estado presente, dijimos tanto Estado presente, que yo creo que la gente hoy no entiende qué es ese Estado presente. Este gobierno agarró eso, le puso el contenido que quiso, y para la gente hoy Estado presente es mala palabra. Y sin balancear que muchas veces o no estuvo presente o estuvo presente de manera defectuosa. O sea, hay que hacerse cargo de esa también. Hay que volver a darle contenido a directrices que nosotros concebimos que son necesarias. De una generación que no vivieron. Estamos hablando, perdón que decía, porque a veces te das cuenta cuando por ahí entre nosotros mismos nos pasa, cuando decís, no, pero cuando empezó este gobierno esto no va a durar, porque estamos mirando la sociedad de 2001, que claro, la sociedad de 2001, o sea, mucho menos que esto, se fue de la rúa. La realidad es esa. Estamos mirando otra sociedad y unos pibes que el Estado sí no estuvo muy presente. O sea, entonces, ¿cómo vamos a hablar de un pibe que ni siquiera puede alquilar? Que no tiene futuro. Vos, hoy, eso es urgente, vos te dijiste el tema de la vivienda. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser no puedas ni alquilar? Hoy no se puede ni alquilar. Acá en Capital, por lo menos. Por lo menos en Capital. Entonces, ahí... Entonces, Estado presente. Yo vengo del gremio. No me interpeló el Estado presente. No puedo alquilar, no tengo derechos en mi trabajo porque soy monotributista, con suerte. Claro. O sea, y laburo 6 días con un franco. Hay un montón de pibes así, un montón de esas realidades. No, yo vengo del gremio de los estatales, que nosotros criticamos un montón de políticas, incluso hasta de la carrera del estatal, de la lógica de los monotributistas en el Estado, y cómo se debilitó al Estado al no tener una carrera administrativa en donde el propio empleado estatal se lo labure. Sin embargo, también yo arranqué militando en los 90, donde el Estado, era un Estado como el que predicaba Milei hoy, en donde también nosotros veíamos la fuerza de la sociedad civil, ¿no? Y había como una cosa entre sociedad civil, Estado, privado, había toda una... Y me parece que eso... por un defecto de la militancia, incluso a veces hasta por comodidad, que el Estado resuelva, y el Estado a veces puede resolver, y otras veces también, la militancia, la sociedad civil, las organizaciones libres del pueblo son las que tienen que ejecutar en serio los programas, ¿no? Como está bueno discutir la idea del Estado presente para no caer en una estatalidad vacía. Exacto. Y que si no está el Estado no hay ningún problema que se resuelva. Culpabilidad absoluta, ¿no? Porque todo es culpa de papá Estado, y yo pongo todas mis miserias ahí, ¿no? Y no me hago cargo de mi rol frente al contexto social en el cual estoy viviendo y transitando. Sí, y después es la discusión de militar sin estructura. ¿Qué significa militar con estructura, sin estructura? ¿Cómo se genera una estructura para hacer política, para discutir la política? Para mí eso son discusiones, me parece que tenemos que darnos la militancia para no caer en la lógica de el Estado presente que oculta toda la falencia de la militancia, diciendo, si yo no tengo todo esto no lo puedo hacer. Nos llevaron a una discusión mucho más atrás, nos están llevando a tener que explicar que el Estado existe históricamente para que no nos matemos entre nosotros. Claro, o sea, el Estado hasta ese punto llegamos, porque el Estado nace más o menos en la Edad Media, como el primer momento de estatalidad es para que no... Están ordenando ellos. A los palacios. Bueno, pero es eso. Sí, es eso. O sea, el Estado primitivo, sí. Es eso, un Estado primitivo que te castiga, te golpea y te
pone en el corral, digo, es esa la que está jugando, porque es en el estado que ellos creen. Entonces, y ahí viene todo lo demás. Digo. Bueno, vamos a ir cerrando el bloque. Bien. La verdad que estuvo bueno porque dimos como un pantallazo, un pantallazo de la discusión política que viene, un pantallazo del primer desafío que tenemos, el campo popular en la provincia de Buenos Aires, que viene ahora en octubre. Y sobre todo, para mí, discutir la privatización de AISA es discutir el antiliberalismo. Es como un sistema organiza una sociedad y como toda una sociedad está unida por un sistema que aunque no se ve, lo usamos todo y necesitamos entre todos defenderlo y bancarlo. Me parece que los laburantes, es muy importante que los laburantes nos hagamos cargo, pongamos estos temas en discusión, que charlemos con los compañeros que hacen política en los distintos ámbitos, para seguir generando lazos y resistencias a los distintos temas que este gobierno nos va planteando. Así que te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes, me encantó, a disposición. Bueno, gracias por venir. Así que así vamos por cerrado el primer bloque de Locos y Locas por el reciclaje. Muy bueno. Desde el norte argentino, Radio La Caprichosa para el mundo entero. Nuestra Pachamama Tilcara será eterna en la voz de Antonio Larte, el Chuquipá y Sara Eve. Luna de Tilcara, eres mi mañana. Luna enamorada, fuego que te abraza. Caminantes sin rumbos, andamos este mundo, llevamos el mensaje, la tierra es de quien la siembra. No nos olvidamos de huellas, no nos olvidamos de sus intereses. Nuestra Pachamama no está en venta, nuestra Pachamama Santa Tierra. Nuestra agua vale más que el oro, que despierte pronto Guacalera. Nuestra Pachamama será eterna, luna de Tilcara. Eres mi mañana, luna enamorada, fuego que te abraza. Desde Tilcara, flow de la quebrada, los ecos retumban, Semana Santa, la fe no descansan, los cantos se alzan, los bombos y sicus, signos de alabanza, pegado en balanza, en busca de esperanza, si tú estás conmigo el diablo no amenaza, crisis y la pasta, jugando a las cartas, las velas prendidas, pa'l que pa' descansa, madre, mi esperanza, hoy vine a protegerte con mis alabanzas. Ya que no pude calzarte los guantes, voy a protegerte. Este beat se parte de tristeza, ya. Al ver que los animales se extinguen, sí, por causa nuestra. A todos nos afecta, hay que preservar para mañana poder disfrutar. Eres mi mañana, luna enamorada, fuego que te abraza. Esta es mi casa, esta es mi voz, esta es mi tierra y hoy se escuchó porque salió a la calle el pueblo a decir que no. Del norte llega un ruido que se va haciendo canción, pasa como el río yéndose hacia el sur. Esto no es para nosotros. Yeah, fuck no, I go where I want to, but I'm stuck in my bedroom. I'm telling lies to keep myself from hurting those around you. Yeah, after all these years I found you, I found you. Caminantes sin rumbos, andamos este mundo, llevamos el mensaje, la tierra es de quien la siembra. No nos olvidamos de huellas, no nos olvidamos de sus intereses. Nuestra Pachamama no está en venta, nuestra Pachamama Santa Tierra. Nuestra agua vale más que el oro, que despierte pronto Guacalera. Nuestra Pachamama será eterna, luna
Arrancamos el segundo bloque de Locos y Locas por el Reciclaje. Pregunta: si yo agarro cartón y papel, lo meto en un tacho, lo doy vuelta, ¿qué se forma? Cartón mojado. No. Celulosa. ¡Ahí va! Celulosa. Y después volvemos a hacer papel. Y hacemos papel reciclado. ¡Ja! Ciencia popular. Vos dijiste papel y cartón, no papel. Nunca mandaste una cartita con... Te equivocaste, el boludo. agua, Te bueno. equivocaste, No pasa boludo. nada. Ciencia popular para todos y todas. Igual venimos de un lindo bloque. Hermoso informativo bloque, che. La verdad con la que... compañera. Sí, una compañera, la verdad, muy comprometida de venir a la CTA a discutir con laburantes. Bien, una bien problemática eso, muy bien. realmente... Fufa tiene algo más para seguir con el tema, ¿no? Sí, A ver, Fufa. hay algo con lo que se puede continuar, ya que hablamos de la privatización de AISA que puso el gobierno, que propuso el vocero del gobierno del señor presidente. También tenemos que pensar quiénes son los que pretenden tomar AISA. Como dijo recién la compañera, que se habla de una empresa estatal para manejar una empresa del Estado Nacional. ¿Bajo qué concepto? ¿Bajo qué facilidades? Bueno, ahí el gobierno seguramente, porque esto está planeado, no hay ninguna duda, sacó la ley base, sacó el RIGI, y eso le puede dar a la empresa que compra la potestad total, porque es el 90% de las acciones, por ejemplo, si yo quiero recuperar la empresa, ¿bajo qué leyes? ¿En qué país? ¿Quién va a ser el juez? Claro. ¿Va a pasar por el Senado de la Nación si se va a privatizar o no? Porque si no, no te compro la empresa. Pero el gobierno está necesitado de dólares para poder mantener su plan económico, porque si no... Bueno, como viene vaticinando muchos, pero por ahí pareciera que zafa o que no zafa. La empresa sería Mecorot. La empresa de la que bueno, es la vieja y conocida Mecorot. Que es la empresa del Estado de Israel. Una empresa del Estado de Israel que se fundó en 1939, 36... que era la empresa que manejaba el agua que llegaba a Palestina y a Egipto. Después de cuando se crea el Estado de Israel en 1948, Mecorot pasa a ser la empresa estatal de Israel. Pero, ¿qué implica que venga Mecorot acá? Imagínate que Mecorot venga acá y quiera implementar el mismo sistema, como lo dijimos en programas anteriores, con los pueblos originarios, con el agua. Ahora te pueden cortar el agua. Sí, los barrios populares que no tengan agua y no le hace la ampliación y tenés un montón de barrios sin agua. Claro, y la gente que está vendiendo o que está poniendo a la venta esto que, como queríamos decir, que es un servicio, no es un producto, es un derecho, no es un producto, no es una que te sale Coca-Cola por una gaseosa cola, perdón. Claro. Mándenme que me gusta. No es un producto. La pauta de gol. Sí. No es un producto, es un servicio esencial para la vida. La gente que está poniendo a la venta eso, ni siquiera sabe cuántos litros de agua necesita una persona por día para vivir. Claro. Imagínate que Perdón. Sí. La gente que está poniendo en venta eso, le está pegando hace 35 minutos a los jubilados en sin Plaza parar. Congreso. Digamos, sí. Estamos hablando en de este la misma gente. Y ahora está pasando. Y viene pasando todos los miércoles de hace casi un año. Cuando tenemos el programa. Es que están ejecutando torpe o no, con maldad, con saña, con todo lo que nosotros le queramos agregar a esa ensalada de mala leche, pero están ejecutando un plan. Porque si no, no se explica. Yo no entiendo otra forma de que llegue o que nosotros como pueblo, como nación, permitamos que una empresa como Mecorot tenga tanta presencia acá en Argentina. Ya se adueñó del manejo o de la expertise del agua, de los recursos hídricos de la parte oeste del país. Ahora seguramente una de las empresas que más está sonando por el momento es Mecorot. Todo el mundo lo está diciendo. Es Mecorot. Empresa que, bueno, viene charlando con nosotros hace bastante, o sea, nosotros como nación. De hecho, en el 2012 quiso entrar y no... No, pero incluso me parece que está muy bien señalarla, ponerle nombre y apellido, porque eso también es defender la soberanía. Es decir, estos son los que están viniendo. Y también tiene sentido en la estrategia geopolítica de Milei, es pegarse a Estados Unidos e Israel. Y la vergüenza que implica que te maneje una empresa de un Estado genocida que está cometiendo ahora un genocidio. Unas terribles atrocidades. O sea,
digamos, que no todo tiene nada la que maldad ver. de la humanidad está ahí, en este momento. Que no es una tremendo. cuestión religiosa, o sea, no estamos hablando del Estado de Israel. Sí, parece no, que uno eso también con que te corre se el lava sionismo, sí, el claro, sionismo con ideología como que te uno se corre lava que ya no teniendo se que lo cree explicarlo. nadie. O sea, uno trata de lavarse explicando, no se trata de religión, sino de una cuestión estatal, No. De intereses sionistas o de intereses mucho más allá que una religión, que un credo de una nación. Estamos hablando de una empresa que usa un servicio básico, elemental, esencial para la vida, como el agua, que vos 2 días sin agua te morís. La usa como arma, venga acá a Argentina. Terrible. Por 2 pesos, porque el gobierno necesita desesperadamente dólares. Por 2 pesos. Y esa misma empresa, porque ya lo sabemos y se anda diciendo, que cuando nosotros queramos recuperarla, vamos a tener que ir a Inglaterra a luchar con los jueces de Inglaterra, con los Griesa de Londres. La experiencia de IPF, los problemas que tenemos hasta ahora, después de años. Nada más sepamos que Inglaterra es un país colonial. Que tiene nuestro oro. Y que tiene nuestras islas. Nuestras islas. No es que, que ya nos conquistó un pedazo de nuestro territorio. Acuérdate que me coló me coló, compró las empresas petroleras que están en las Islas Entonces Malvinas. nosotros vamos a tener que ir a un país que ya nos tiene invadido y que nos tiene robado un pedazo de Y territorio. le tenemos que decir, mira, quiero recuperar, como dijo la compañera acá, 5.000 kilómetros. Tengo derechos a tener mi agua. ¿Tú qué? Si no, para mí no tenés país porque te robé un pedazo. En fin, no sé. Antes de cerrar el momento fufa, que es el momento que pega. Le voy a decir el momento fufa. Ya el momento fufa. De fufa moment. Le quiero recordar, porque no me olvido de mi coterráneo sanjuaninos, que este año San Juan va a contar con el 110% de agua que necesita para el año. O sea que le queda un 10% de sobra de agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llueve menos, por el deshielo, porque las napas están sobreexplotadas, se explotaron napas que no se tenían que explotar. Un muy mal manejo del agua también, es como te explicabas vos, que el agua no es solamente abrir y la canilla y tomarte un vaso de agua, no, el agua tiene mucho tratamiento, tiene que ser tratado con mucha conciencia, y dentro de 10 años San Juan va a tener el 80% o el 90% con suerte del agua para vivir en el año. Mira. Y así progresivamente, mientras siga la desertificación en San Juan. Va a ir perdiendo porcentajes. Porcentaje de agua. Hoy nos quedamos con un 10% de positivo. Momento, este año, este verano. Momento Tano. No sé si lo dije la otra vez. Agua. No sea boludo. Muchas veces he pasado por construcciones donde sale una cañería y vuelca agua a la canaleta. Sí. Y esa construcción está 3 meses sacando agua constantemente, 24 horas al día. Porque no terminó la conexión de los caños. No. Yo he pasado infinidad de veces hasta que un día de internet empiezo a buscar qué mierda pasa con eso. Encuentro una nota de un arquitecto, no me acuerdo el nombre, que explicaba: cuando vos vas a hacer un edificio, vos tenés que construir sobre terreno que está lleno de napas. Las bombas. Las bombas vacían el terreno, vacían las napas de ese terreno. ¿Para qué? Para que se achique, se aplaste. Y los cimientos pueden estar más firmes. Pero son millones de litros de agua que se desperdician con un sistema, o sea, y pasamos todos los días por eso, por adelante de obras en construcción, más grandes, más chicas, por 2 pisos, por 20, y pasamos y no le damos pelota. ¿Me entendés? Lo grave del asunto es que no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Sí. No. ¿Me entendés? Digo, Sí, regamos con agua potable. Por ejemplo. ¿No? Regamos, limpian miles de porteros la vereda de casa con agua potable. Odio los porteros. ¿Cuántos litros de agua? No. ¿Cuántos litros de agua por año se necesita para comerse una manzana, para comerse un asado? ¿Cuánta agua consumió? No, que no te metas con el asado. Hace mucho que no como, perdón. ¿Cómo que asado? ¿Cómo no miente? Bueno, terminamos este bloque acá, si no el ambientalismo del país nos va a expulsar de sus huestes. Qué volantazo. Sí, ya está. No, pará, tenemos que hablar de algo que nos compete directo.
Sí, en este mismo bloque. Vamos con... Bueno, ¿presentamos el video? Arrancamos el video. ¿Arrancamos el video? ¿Se puede? Manda video. Cuando uno piensa que no se puede ser más hijo de puta, aparece Jorge Macri. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció que le quitaba el financiamiento al servicio de transporte de miles de cartoneros. ¿Qué garantizaba esto? El traslado desde los barrios hasta las rutas de recolección y centros verdes. Mientras la ciudad está cada vez más sucia, el Macri de cabotaje ataca una de las pocas cosas que funcionan, el sistema de reciclado. ¿A que no saben cuánto están ganando los cartoneros? ¿Acaso $1 millón? La respuesta les sorprenderá. No, están ganando, atención, 390.000 pesos. Les recortaron el 20% del sueldo y ahora les sacan el transporte. Básicamente quieren que se mueran de hambre. Literalmente. El trabajo de reciclado de los cartoneros le ahorra plata al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que si no existieran tendría que contratar empresas privadas de recolección de residuos. No conforme con ahorrarles guita a los chetos más miserables de este planeta, hacen un aporte significativo y fundamental al cuidado del medio ambiente. Este recorte atenta contra un derecho histórico conquistado tras años de lucha y organización, y representa un retroceso profundo en el sistema de reciclado con inclusión social que han logrado construir. Las y los cartoneros no son el problema, son parte de la solución. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de este gobierno de soretes que pone a su policía a perseguir cartoneros y vendedores ambulantes mientras los narcos le venden falopa a nuestros pibes sin ningún problema? Hermoso. Mirá, vos sabés que yo digo, bueno, hay que preparar, hay que contar un poco cómo el gobierno está todo el tiempo desfinanciando el sistema de reciclado de la capital. Y digo, bueno, ¿cómo explicamos todo esto? Uno se enrosca y cuando la escucha esta chica, la verdad que no es parte del movimiento cartonero, digo, sí está preocupada. Sí. Pero me pareció fantástico porque le resume una síntesis clara. Claro, ¿viste? Porque es así, es una cuestión de crueldad pura, sí, que no tiene sentido, o el sentido que tiene es una lógica que apunta al desfinanciamiento puramente. Otros compañeros con una lógica un poco más, hablando también con Gaia, nos contaban de que empezó a soplar un poco la idea, a volar la idea de la lógica de la incineración. Entonces la gran cantidad de reciclados que ocupa, que se hace en la Ciudad de Buenos Aires puede llegar a ser un problema. En el marco de que los materiales que los cartoneros juntan son los materiales combustibles. Que mayor combustión tiene. Claro. Entonces necesitan de esos materiales la incineradora para quemar los otros, pero no perder calor. Entonces, bueno, están pensando en eso. Y por otro lado, el cartonero capital es un ejemplo malo para ellos de organización popular, ¿no? Claro. ¿Qué pasó o que está tratando de pasar de lo informal a lo formal? ¿Sí? Entonces, cuando digo formal es cuando realmente hay una organización seria que cumple con rutinas de trabajo, que cumple con leyes y estándares de eficacia, con cuota de eficiencia, con cuota de kilos, y donde la verdad que se puede medir lo que están haciendo. Entonces, juegan a desarticular. Cuando se ponen los micros en algunas cooperativas, fue con un doble o triple sentido. Primero que de un barrio salían 1000 compañeros. Bueno, explícame cómo llegan a la capital. Y por otro lado, con los años se fue armando un sistema de posta de logística en donde se van dejando distintos grupos en distintos lugares, y eso hace que al mismo tiempo muchas personas lleguen y puedan ocupar grandes zonas y trabajar en esas zonas todos juntos. Bueno, todo eso cambia de un día para el otro, sin un pensamiento estratégico, sin pensar cómo van a llevar a los bolsones, cómo van a llevar de las distintas cosas que el recuperador lleva para trabajar. No, se lo tira a la calle sin ningún tipo de lugar para ir a buscar los materiales que tienen que ir para laburar, que antes era el colectivo. El colectivo no era solamente un medio de transporte, era un lugar donde se organizaban las cuadrillas, donde se tomaba asistencia, se veía cómo se iba a laburar, cuáles eran los problemas. ¿Cuál era el estado del compañero a la hora de subir al colectivo? Claro, se evaluaban un montón de cosas y el micro era un lugar para que donde estaba parte del trabajo del recuperador. Eso hoy no va a estar, va a ser la calle libre, porque hay un trabajador del Estado que tiene que ir, tomarle lista en un lugar abierto donde no tiene, en donde el compañero, si la línea de colapsión está colapsada, uno va a llegar una hora y después a otra, desarticula un sistema, ¿no? Es una decisión y una movida política, no técnica. Claro. Porque en todo caso vos podés pretender
Estado, decir, mirá, tengo que hacer un recorte, tengo que reorganizar el sistema, saco esto, pongo esto y reorganizo, acomodo la ficha en el tablero para que esta movida que yo necesito hacer no afecte a los trabajadores. No, se hace para afectar a los trabajadores, no es algo casual. Digamos, hay un compromiso para afectar al sistema y al trabajador del sistema. Digamos, es algo que está bien direccionado. Y además es la lógica con el argumento político del privilegio, y en vez de decir, bueno, mirá, de última, le ponemos el viático, la sube, le cargamos la sube para que llegue a la capital, no, recorten el 20% del salario al 90%. En cualquier momento vuelven a decir los cartoneros roban basura, como hace 20 años, 20 años atrás. Volvamos al privilegio, 390.000 pesos por mes, y el promedio son 4 horas de viaje ida y vuelta. No, pero ¿sabés qué pasa? Nosotros tenemos la cooperativa, los compañeros vienen de Moreno al fondo, ¿no? No Moreno, Barrio Las Catonas, viene por ahí. Por ahí otro que vive ahí, en una situación parecía decir, ¿por qué a mí no me vienen a buscar al trabajo? No me llevan al trabajo. Ahí se meten. Es jodido, ¿eh? Es una mierda. Pero lo vienen haciendo, es parte de la estrategia que están llevando, digamos, Macri. Por eso, pero igualan para abajo, ¿no? Porque sí, igual, obvio, es la idea. Es la idea, tener una sociedad así. Pues estamos hablando para abajo, chicos. Igualada para abajo. Es crueldad absoluta. Sí, esto además se da. No, aparte están haciendo cosas estúpidas como robarte los bolsones cuando el cartonero, el recuperador se va a dar la vuelta. Bueno. Llega el recuperador con el bolsón y los demás bolsones se los llevó la camioneta amarilla de la ciudad. Pero pasó esto, se engancha con lo que hablamos la otra vez, cómo avanzaron con el tema de la del Estado presente, el consignismo ese que no estaba tan así, y bueno, cómo lograron que un derecho conquistado, hay mucha gente se crea que es un privilegio, y porque mucha gente no goza de ese derecho, hace años, eso está pasando. ¿Cómo lograron hacer eso? No es de la nada, un asidero en la realidad tuvo. Sí. Pero bueno, nada, me parece que es importante discutirlo, denunciarlo, lo importante es reflexionar alrededor para que no se naturalicen conceptos que la verdad que en las clases populares no hay privilegios, hay derechos conquistados y hay más derechos para conquistar, ¿no? Porque que un compañero pierda el 20% de su salario en nombre de... Claro, porque es ingreso esto. Claro, pero es que también es inhumano pensar que una persona que hace un trabajo tan físico y tan duro como ser recuperador ambiental tenga privilegios. O sea, es una locura, es de forro. Sí, el privilegio de romperte la columna y la espalda a los 30 años, como pasa un montón de compañeros nuestros. O sea, y si lo quieren hacer tirar un bolsón de 60, 70 kilos, porque les parece ofensivo la zorrita que usan para llevar el material, imagínate las compañeras mujeres. ¿Qué haces con las compañeras mujeres? No, bueno, ya saben. Está bueno discutir esta lógica del privilegio. Cómo la derecha pone en el lugar del privilegio los derechos conquistados. Derechos conquistados, ¿no? Y siempre laboral, para equiparar para abajo. Y nunca para decir cómo mejoramos la situación. Es que hoy, irónicamente, cobrar un aguinaldo es casi un privilegio porque cobra poca gente. Pero eso, claro, bueno, eso es otro problema, otra discusión. Pero está pasando. Por eso, pero es como también, mira, a mí me suena la misma lógica de es un negocio, la lógica de ver todo como un curro. También, sí. Es que es un producto, ya no es más un servicio. Es todo un curro, Que empezó Macri en 2015 con los derechos humanos, es un curro. Decís, loco, no es todo un curro, un trabajo es un trabajo. Y si se gestó de una manera, no es un curro, es un trabajo digno, es un trabajo que remunera, es la forma de ganarse la vida de la gente. Si no, es como bajarle el precio a todo, el nombre del curro. Cualquier tipo de emprendimiento puede ser visto como negativo, ¿no? Desde ya están invitados a venir a cualquier cooperativa a ver, o a Rubo, que es la mejor, a ver el trabajo que se hace. Sí, todos los días, cómo se trabaja, la cantidad de kilos que se recuperan, los talleres, las inversiones. Hasta el gobierno pasado, por lo menos, del sistema lo mostraban. La careteaban con el sistema, ¿no? Tenemos el mejor sistema reciclado de la ciudad, del mundo. Videos de la ciudad. Lo decían, entonces lo mostraban con la reta, por lo menos hasta ese momento lo hacían. Si lo siguen haciendo es unos caraduros. Bueno, de tal manera así cerramos este bloque. O el programa, ¿cómo es? No, perdón, antes de terminar el bloque. Perdón, pará, ¿sabes por qué? Porque también no hablamos de qué.
estamos en pie de lucha. Se está peleando, o sea, estamos todas las cooperativas juntas, hicimos asambleas, hicimos reuniones, vamos juntos a discutir el gobierno, se está por presentar un amparo, hay resistencia, la gente no se está fumando todo esto. Se trata de avanzar y también del otro lado se resiste, y eso es claro, digo yo, porque hay que decirlo, porque si uno cuenta desde el lugar del drama, y también hay que contar de que hay hay un plan de lucha. Hay plan de lucha, hay mucha mística, hay mucha ética de los compañeros con muchos años de experiencia, así que no va a pasar esto gratis. Así nomás no. Así nomás. Así que bueno, segundo bloque terminados en Locos por el Reciclaje. Acá estamos emocionados, por el reciclaje. Hay apetito. Hay apetito. A ver si mezclamos. Mandamos primero video. Tercer bloque, mandamos el video nomás y vamos a debatir un rato. Puede romper algo. And each of the provinces have their own separate government. And their own separate government could negotiate with external forces, with the Chinese or others, to come in and do projects in that particular province. And that may also lend towards corruption on the part of the Chinese. One of my roles as ambassador would be to travel to all the provinces and have dialogue and have a true partnership with those governors. Not only with the president, not only with President Milei, Geraldo Wortham, the foreign minister, Luis Caputo, Santiago Caputo, and everybody in the Malay government, but my role is also to get out into the countryside and make sure that we weed out corruption and support Malay and the Malay government on all their efforts to get to the bottom of the Mia bombing and to make sure that Cristina Fernandez de Kirchner receives the justice that she well deserved. Mamita. No le faltó nada, ¿no? No, circuló mucho, ¿no? Pero está hay que pasarlo. ¿No? A mí me da una cosa cuando vienen estos yanquis de mierda. Son patrones, más bien. Pero vienen con ese tono de patrón, decís la. Que son los gendarmes del mundo, estos pelotudos. Es cubano el hijo de puta este.
Peor. Cubano, Esos son nació en los Cuba. peores. Sí, Cuba. Pero puede haber ido a Miami, gusano inmundo debe ser. Pero realmente, ¿no? La lógica del patrón, yo voy a hacer esto, que no se metan los chinos, que los gobernadores que no roben. Es Braden de nuevo. Si lo lees al revés, la melas sale mal. Sí. La mela. Si lo lees al revés, sale mal. Claro. Pero es una vergüenza. Tremendo. Hace rato que no era tan alevoso. Sí. Igual este chango se postula para, no va a ser está postulado, lo tiene que aceptar el presidente Donald Trump. Un embajador, viste, que maneja los hilos subterráneos. Boludo, si los hemos visto yendo en fiesta de disfraces en la embajada. Nos van a dar la visa. No vamos a poder entrar sin visa a Estados Unidos. Sin visa. Qué bueno. Bueno, a Disney. Ahora puedes sacar el pasaje. Bueno. Ahora, en octubre arrasan estos hijos de puta con estas leyes. Porque voy a ir a Oklahoma. Claro. De carajo, la puta madre. Bueno. Tampoco tiene mucho análisis este video. No, es indignarse. No, es mostrar la cara de poco. culo. Porque sí, a mí va a ver, lo que sí está bueno para remarcar la lógica imperialista y colonizadora que tienen de un imperio decadente. Claro, está bien, pero siguen queriendo ser los 50 años más siendo decadente y no tenemos que fumar. Quieren seguir siendo los dueños del mundo y está bueno marcar que se van a encontrar en todos estos países con resistencia popular en las cuales creemos en la soberanía, creamos en la autodeterminación de los pueblos y que no es gratis. Me parece que si nosotros no lo decimos, hay toda una generación de pibes que no escuchó que la patria es algo lindo a defender, que es tu tierra, es tu casa, es tu familia, son tus amigos, es tu idioma, y que no puede venir uno de afuera a decirte esto se hace como yo quiero o no se hace, ¿no? Y me parece que eso siempre está bueno remarcarlo. ¿Seguimos con el otro? A ver. La crítica a si efectivamente fuimos una potencia o no viene dada por gente que al mismo tiempo se opone a la explotación de nuestros recursos bajo etiquetas como cipayo o vendepatria. La única conclusión posible de ello es que en realidad no les interesa realmente si fuimos potencia o no, sino que les interesa que nunca lo seamos. Como país estamos transitando un momento bisagra en nuestra historia. Estamos retornando al modelo de la libertad, el modelo de la abundancia y la generación de riqueza. Estamos dejando de lado la mentalidad de escasez y redistribución que tanto daño le ha hecho a esta bella nación. Es momento de que la sociedad y especialmente las élites recuperen el coraje de soñar. Por eso no se me ocurre mejor lugar que este para mencionar estos temas, porque ustedes pueden ser la punta de lanza de este nuevo país. Ahora que es momento de volver a arriesgar, invertir y crear, son ustedes los encargados de portar la antorcha de que les fue legada. Son ustedes quienes cuentan con el capital, el tiempo, los contactos y el conocimiento. Pésimo intérprete. Perdón. Esto lo dijo Parece el un acto escolar No, pero elite. Esa es la palabra punta clave. de lanza y los sueños. Sí, el coraje. O sea, esto está más claro. No puso una emoción. Yo no. Una palabra. Si por ahí queda alguno que cree que no sé, por ahí los ricos le pueden. La teoría del derrame, esta cosa, o algo que cree que va por donde va el viento. No sé, que Milei va a gobernar para el pueblo, que le mostrarle este video. No, sí, después vino la rural. Después vino la rural. Sí, esto fue la misma semana. No hay plata en la rural. Decís, flaco. ¿No hay plata acá? No, le dio plata a la rural y a los jubilados le va a vetar un 30%, 30.000 pesos de aumento. Y a las 2 horas te avisan que te va a subir la comida también. Pero tiene que ver con lo anterior. Sí, claro. Totalmente. Parte del mismo proyecto. O sea, eso está claro. Y en donde lo dijo, o sea, nunca fue tan explícito, me parece. O sea, lo viene diciendo antes, los empresarios son los héroes. O sea, yo creo que ya a esta altura esto video debería ser didáctico para disputar votos. Che, ¿lo escuchaste? Claro, ponéselo. Mirá lo que dice. Y sí. Vos no tenés plata, no, mirá lo que dice, que vos no. A vos, no, mirá, la punta de lanza, los sueños son de la élite, no para vos. Sí, yo descreo de la comprensión lectora de muchos votantes de este tipo. Y del mismo, pero ni siquiera sabe lo que está leyendo. Ese es un puñado muy pequeño. Sé que nos disputamos el 30% con la derecha históricamente en este país y el peronismo es el otro 30% y ahí tenés un 40% que pivotea de un lado al otro según los vaivenes económicos y según la mierda que va para la derecha y la izquierda de la cabeza. Pero macho, realmente estamos hoy sube este tipo porque hay un descrimiento de la política, de
de los valores, de la verdad, de la justicia. Acá no importa nada de eso. No. Entonces me importa un tres carajo, que se vayan. Yo no me acuerdo más. No te enojes, no te enojes. No me olvido más. Sacamos. Una discusión con un compañero de la cooperativa, que ahora ya no está más, buscó otros rumbos, que decía que iba a votar a Milei. Y yo, ¿pero por qué? Y yo quería entender por qué él, desde el lugar donde estaba, pobre estructural, con muchos conflictos, iba a votar a Milei. Decía, porque yo estoy en el fondo del tacho tengo 43 años y yo estoy en el fondo del tacho hace 43 años. Y a mí me da lo mismo, porque salir a buscar el pan lo tengo que salir a buscar, con derecha, con izquierda, con el centro, es lo mismo. Y esta cuestión de me importa tres carajos, la que me tocó, la tengo que vivir como la tengo que vivir, es lo que hoy también te lleva a esta situación. Esto que dijo el tipo, que para nosotros nos sorprende, nos pone en crisis, no es leído por gran parte de la sociedad como seguro. Entonces, y ahí está el problema. Y vuelvo al primer bloque. Loco, el problema del agua... Yo descubrí el agua caliente en Canilla cuando tenía 20 años, vine a vivir a Capital. Hasta los 20, a los 22. Bueno, hasta los 20, a 30 kilómetros en Gonzalo Catán, yo para tener agua caliente la calentaba en la olla o la tenía que poner a calentar en un calentador eléctrico para bañarme. ¿Se entiende? Entonces, las realidades nos atraviesan de diferente manera, aún a 30 kilómetros de la capital. Nuestros compañeros cartoneros de la cooperativa no tienen agua caliente cuando abre la canilla. Entonces, cuando uno dice eso, se olvida de que también hay acá, 25 o 30 kilómetros, hay una situación que está muy complicada. No, es lo que hablamos, el tema del Estado presente, con un montón de cosas, de deudas que todavía no se pudieron saldar y que tenemos responsabilidad, por lo menos los gobiernos nacionales populares. Igual yo creo que hay factores estructurales, hay problemas claramente, una dirigencia que no estuvo, o por lo menos que gran parte de la sociedad le está dando la espalda, pero también hay una cuestión individual como todo, hay está el estructural, pero también hay una cuestión individual donde hay mucha gente que va a votar. A veces como voy a comprar un gusto de helado y después no te haces cargo de nada. O sea, dale, hacete cargo de una. No podés hablar de política si haces no hace falta que sepas mucho de política tampoco. Me parece que nada, eso también existe. Eso está no, absolutamente. Que tiene sus factores estructurales y a veces es entendible, sobre todo en el caso, pues yo, compañero, bueno, no, es totalmente entendible. 43 años viviste con calle de tierra, sin acceso a los servicios básicos fundamentales, Bueno, pero también la idea, o en mi concepción, ¿no? Que en nuestro mundo o en nuestra idea hay lugar para todo el mundo, para el 100%, para todos. La Constitución lo dice. Todo aquel que quiera habitar el suelo argentino tiene derecho. Ellos no ven el mundo para todos. Entonces, como ahora nosotros tenemos que tratar de explicarle a la gente... que si ese pibe, la idea de que ese pibe, con todo este trabajo que se vino haciendo durante los dos gobiernos de Cristina y el de Néstor, que él pueda romper la rueda, pensar en sus hijos, pensar en que los hijos evolucionen, pensar que los hijos estudien, pensar que el día de mañana puedan tener una carrera, puedan mejorarse y superarse día a día. Ese tiene que ser el concepto, tampoco el egoísmo de a mí me fue mal en 42 años, loco. Pero pensá en tus hijos, culiá. Sí. Y la falta de que tenemos a veces de poder explicar con claridad y ser creíbles. Por eso nos sorprende el video de esta chica, porque encontró las palabras que nosotros hace 25 días que estamos tratando de poner en un papel. Y sobre todo ser, yo digo, la política, ¿no? Que se tiene que preocupar sobre todo de ser creíble, de decir, che, yo voy a mejorar 3 cosas y hacerlo. Sí, porque por ahí lo que faltó el tema de la interna, digamos, sacando de lo que uno puede como militante saber de lo que implica la rosca de la cierre de listas, todas estas cuestiones, pero también es cierto que hace rato no se explicita la diferencia y no se discute lo que hay que discutir. Empezamos a hablar de los problemas de la gente y cómo lo abordamos y peleemos con eso. Sí. O sea, porque es verdad que para afuera está quedando como una pelea de poroteo, de puesto y de poder. Es cierto que hay una disputa de poder también. Sí, que no está mal. No, y es parte de la representación. Pasa que en los momentos donde la gente tiene hambre, que la política se pelee por pelotudeces o por puro poder, así, dale, flaco, resolver el quilombo y después
No sé, yo coincido peleate con lo quien que, quiera. por ejemplo, con lo que te dice Juan. Ahora no, vamos a romper ahora. No, hay que ser, ahora sí hay que ser pragmático. Tanto Claro. que quitamos el pragmatismo. Ahora sí es un momento para ser pragmático, por lo que tenemos acá enfrente, tenemos que poner un freno. Por lo menos en octubre tiene que tener un freno, un voto castigo tiene que haber. Y si voto castigo hay que construirlo, ¿no? Y sí. Sí, una auditoría de su gobierno tiene que haber. Tiene que haber. O sea, no es momento de ir por afuera. Tal cual. Ahora, eso no implica si yo todo lo demás estoy de acuerdo. O sea, sí, hay diferencia. En mi caso particular creo que hay una concepción de hacer política que ya no va más y que de hecho que no, nada, nos hizo traer bastante sapo, nos trajo de alguna manera hasta acá y que ya está. Sí, sí. Que ya está. Así es que vamos cerrando este último bloque. No se olviden de suscribirse y darle me gusta, por favor. Ah, eso. Suscríbanse, que en el último mes subimos 100. 100. Un montón. Sí. Que comenten, vamos, que puteen. Comenten, puten. Los trolls, sí, porque nos por dan favor. alcance. Vienen, nos putean un poco, no se crean que... Está muy bien que nos puteen. Sí, hemos batido el récord con la... ¿A quién putean más? Dijeron zurdos pavos. Al Las concepto. publicaciones de Germán Abdala y las nuestras de Rubo, hemos batido el récord de visualización del programa. Y uno que decía zurdos pavotes a nosotros. Sí. Que hagamos una encuesta. ¿Quién tiene acá más zurdo pavote? No acá sé. es una encuesta. Zurdo pavote, bien ahí. Así que bueno, Pavote no sirvo porque me hundo. le agradecemos a la radio Germán Abdala por prestarnos Gracias. tan amablemente las instalaciones. Marcos ahí a Marcos, que es nuestro Magister. operador. Que ahora Bienvenido, Marcos. Sí. Ya, faltan ya los está. aplausos, faltan el dale. Iba a decir una barbaridad, me frené justo. Así que bueno, gracias a todos. Hasta el miércoles de 15 días de acá en adelante. Adiós. Adiós.